Preguntarle sobre el tema de los médicos cubanos. En Grupo ASIR presentamos un trabajo, se le dio un seguimiento, una búsqueda a estos médicos. Preguntarle si ustedes tienen registro de este padrón, cuántos son, dónde están, cuánto están ganando. En algunos casos se encontró que algunos ya no están como tal prestando su servicio al sector salud del Gobierno de México, sino están algunos en consultorios de farmacias, en algunas universidades donde se supone que tendrían que estar dando también algunas atenciones y clases, tampoco se encontraron. Entonces, preguntar, ¿hay un registro? ¿Saben ustedes dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo, doctora? Sí, es un registro, me parece, bueno, hay que ver estos casos que ustedes documentan para ver qué características tienen, pero todos los médicos cubanos, que además agradecemos muchísimo, y es muy importante que la gente sepa que no es que sustituyen a un médico mexicano. Esta contratación de médicos cubanos se hizo para especialidades donde en ciertos lugares, por más que se abren las convocatorias y se abren, no hay médicos mexicanos que quieran ir a estos lugares. Muchos de ellos están en los lugares más apartados. Y eso lo hacen, pues, obviamente por decisión voluntaria. Entonces, tienen un seguimiento tanto por la Secretaría de Salud, que sabe perfectamente su nombre, dónde están, su horario, etcétera, como por propio Migración, porque también pues son médicos que vienen con una visa especial. Entonces, sí hay seguimiento, por supuesto, y ahí me ha tocado ver ahora que he estado recorriendo el país, que voy a algunos centros de salud, me ha tocado ver la participación, cómo están trabajando y el agradecimiento de la gente de su participación para poder cubrir alguna especialidad que por alguna razón, ya sea porque no hay médicos que se quieran ir a vivir al lugar o porque sencillamente no hay suficientes médicos especialistas en esa especialidad en México. Ya platicamos por qué no hay médicos especialistas en México. Pues porque durante años, todo el periodo neoliberal, cerraron la posibilidad de que hubiera médicos especialistas. A ver si está la gráfica por ahí que presentamos aquella ocasión. Es hasta el 2019 o 20 que el presidente López Obrador duplica la formación de médicos especialistas, que hay toda la capacidad de hacerlo, pero en esta idea de que había que cerrar el ingreso para que fueran médicos de excelencia, pues cometieron una barbaridad, que es que no hay suficientes médicos especialistas en México. Ahora se está revirtiendo gracias a esta medida que se tomó hace algunos años. El IMSS nos platicó, Zoé, fíjense, bueno, el IMSS nos platicó, Zoé, cómo ahora tuvo, le llaman draft ellos en inglés, una selección de más de 9,000 médicos especialistas que no se hubieran podido contratar si no hubiera sido por este impulso que se le dio al incremento de la matrícula para médicos especialistas. Recuerden que un médico especialista no se forma en un salón de clases, sí tienen obviamente una parte curricular de aprendizaje en aula, pero la mayoría de su aprendizaje es en los hospitales o en los centros de salud. Entonces, gracias a eso se ha podido dar al ISSSTE, al IMSS y al IMSS Bienestar este incremento en el número de médicos que fortalece el sistema de salud del país. Bueno, ahí se ve, era otra gráfica, pero bueno, ahí se ve cómo se incrementó el número de médicos especialistas graduados solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a nivel nacional, a ver si la encuentran por ahí, es otra. Pero bueno, se duplicó el número de médicos especialistas que se están formando. Entonces, como se empezó hace 5 o 6 años, pues hoy ya tenemos mucho más médicos especialistas de los que había hace 6 años. Doctora, y ya nada más, ¿este padrón que ustedes tienen se podría conocer solo para saber dónde están, en qué hospitales están Sí, dando obviamente, con el servicio? resguardo de los datos Claro. personales, le pedimos a la Secretaría de Salud que nos pueda dar toda la información. Muchas gracias. Sí. A ver acá y luego vamos de este lado. Buenos días, presidente.